El mercado está lleno de controles que podemos usar para la emulación. Desde los controles del PlayStation 4 o 5 y de la Xbox, y una infinidad de clones. Lo que es un hecho es que la mayoría siguen con un formato muy definido. En forma y función podemos decir que casi todos son idénticos. ¿Y qué pasa si lo que buscas es una experiencia más similar a la de tus consolas viejitas? Por muy bueno y universal que sea el control actual de la Xbox, no es ideal para jugar juegos retro. Afortunadamente, existen marcas como 8BitDo que se dedican a hacer controles basados en los originales de las consolas que más extrañamos, pero con mejoras y actualizaciones tecnológicas que los hacen mucho más que útiles. Y hoy empezaremos a ver la serie SN30, una familia de controles basadas en el control de Super Nintendo original, empezando con el SN30 Pro, que es el punto medio de la familia, respetando la forma original, pero con todos los extras y funcionalidades adicionales que esperas de cualquier control moderno. Veremos las dos opciones que nos da 8BitDo, la versión normal y la versión específica Xbox, que a primera vista parecen ser lo mismo, pero por dentro son muy diferentes. Veamos si valen la pena para jugar nuestros juegos retro favoritos. Bienvenidos de nuevo, esto es De Cero a Tech. Nacida en 2013, 8BitDo es una empresa basada en Hong Kong, enfocada en hacer controles basados en consolas retro. Aunque en papel suena a cualquier otra empresa queriendo aprovechar la moda, 8BitDo se enfoca en diseñar y fabricar controles de muy buena calidad, y la verdad es que lo hacen muy bien. El día de hoy, 8BitDo fabrica múltiples controles, adaptadores, accesorios y hasta kits para actualización de controles viejitos con tecnología de hoy, que son una excelente oportunidad para revivir algún control que tengas muerto. Pero bueno, a lo que vamos. La familia SN30 es la primera y más exitosa de 8BitDo. Consta de varios controles, todos basados en el control original del Super Nintendo. El primero es el SN30 a secas. Este es un control idéntico al del SNES original, pero inalámbrico. Luego tenemos el SN30 Pro con sus dos variantes, en las que nos enfocaremos el día de hoy. Y también tenemos el SN30 Pro Plus y el SN30 Pro 2, que son interpretaciones más actualizadas y con mayor funcionalidad. Los estaremos probando todos, así que no olvides suscribirte. Como ya mencioné como 3 veces, el diseño está basado en el control original de Super Nintendo. A primera vista, es fácil pensar que es un poco más grande para adaptar las funciones adicionales, pero si lo comparamos con el original, podemos ver que en todas las dimensiones es básicamente idéntico. La versión Xbox sí es un poquito más delgada, teniendo un perfil no tan inclinado, pero la realidad es que no es una gran diferencia. Comparados con el original, el D-pad y los botones frontales están movidos un poquito hacia arriba, para acomodar mejor el espacio para los sticks analógicos. Vemos también que los botones Start y Select aparecen alineados al centro. Esto es una lástima, ya que en la versión original también estaban en diagonal. La versión de Xbox agrega el botón de menú con el logotipo de Xbox al centro. En la versión normal, este botón de menú es el botón que está del lado derecho y abajo, con el logotipo de 8BitDo. Y en el mismo lugar, pero del lado izquierdo, está el botón para los snapshots del Switch, que en este caso está marcado con una estrella. En la versión de Xbox, estos dos botones funcionan completamente diferente, y sirven para activar y desactivar ciertos modos. No se pueden mapear. Por arriba tenemos R y L, que son más delgados para hacer espacio para R2 y L2, que están sobresalidos hacia atrás para facilitar su presión. Estos R2 y L2 son digitales en la versión normal y en la versión negra son analógicos. También tenemos el botón de pairing y el conector USB-C. Por abajo, en el normal tenemos 4 LEDs que ayudan a identificar las diferentes funcionalidades. Y por atrás tenemos una muy útil estampa que nos recuerda cómo cambiar entre cada uno de los 4 modos. La versión Xbox no tiene ninguno de estos. En vez, tiene un LED alrededor del botón de corazón y uno adicional para indicar el pairing arriba del botón de Xbox. La versión normal del SN30 Pro se vende en varios colores. Esta es la versión Game Boy, con un color ligeramente café y con los botones color vino, como el Game Boy original. Pero también hay una versión gris y con suerte tal vez puedas conseguir alguna de las dos versiones originales, con los colores morados o con la versión SF30 por el Super Famicom. Todos estos tienen los botones frontales con el típico acomodo Nintendo,
BAYX. La versión Xbox es completamente negro y tiene el acomodo ABXY, con sus colores respectivos típicos de Xbox. En lo funcional, es donde las dos versiones se separan más. Ambos pueden funcionar conectados por USB o inalámbricos por medio de Bluetooth, pero la versión normal cuenta con 4 diferentes protocolos, lo que lo hace compatible con casi cualquier dispositivo Android, Windows, iOS, Mac, Raspberry Pi y hasta con el Switch. Y los 4 protocolos están disponibles no importando si lo usas por USB o por Bluetooth. Para seleccionar cada uno de los protocolos, lo único que debemos de hacer es presionar uno de los botones frontales al mismo tiempo que presionamos el botón de Start, que es el que se usa para encenderlo. Si queremos arrancar con Xinput, que es lo ideal para Windows, usamos la X. Para Direct Input, recomendado para Android, usamos la B. Para conectarlo al Switch, usamos la Y. Y finalmente usamos la A para dispositivos iOS o Mac. Los LEDs de abajo se iluminan diferente para cada uno de estos modos. Para apagarlo, simplemente dejas presionado el botón de Start por 4 segundos, hasta que se apagan los LEDs. Si lo vuelves a encender utilizando solo el botón de Start, arranca en el último modo que lo usaste. Si lo conectas por USB, también utiliza este último modo. La versión de Xbox, en cambio, solo tiene un protocolo. Y aunque funciona también en Windows, esta realmente está enfocado más en Android, por lo que según yo usa Direct Input. Hasta es explícito en cómo lo dice en la caja. La idea es que utilices este control en xCloud, porque tampoco funciona con las consolas Xbox. Y sí es un punto importante, porque por ejemplo en Windows no pudimos hacer que detectara R2 y L2 como botones analógicos, solo como digitales. Para encenderlo y apagarlo, presionamos el botón con el logo de Xbox por 4 segundos. O se inicia automáticamente al conectarlo con un cable. Para hacer el pairing, una vez que los encendemos, simplemente presionamos el botón que está arriba hasta que los LEDs empiezan a parpadear. En este momento, lo buscamos con nuestro dispositivo y esto lo empareja inmediatamente. En la versión normal, lo mejor de los 4 protocolos es que cada uno puede estar emparejado con un dispositivo diferente. Puedes, por ejemplo, conectar tu compu con Xinput, tu Android con D-Input, tu iPad con modo iOS y finalmente tu Switch. Y solo tienes que arrancarlo en cada modo para que se vuelvan a conectar automáticamente. Podemos también conectarlo al puerto USB en cualquier dispositivo, y en automático se conecta con el último protocolo que usaste. Si quieres cambiarlo, tienes que desconectarlo, iniciarlo con el nuevo protocolo y volverlo a conectar. Finalmente, también podemos usar el conector USB-C para cargar la pila interna del control. Esto enciende el LED y este se apaga una vez que terminaste de cargarlo. La pila le dura más o menos entre 16 y 18 horas. Como dato curioso, el normal no lo puedes usar por Bluetooth mientras lo cargas, y la versión de Xbox sí. Incluso puedes conectarlo a una computadora para cargarla al mismo tiempo que a tu teléfono, y los dos reciben las señales. Para la versión normal, existe un clip para poner tu celular que se vende por separado. Se instala muy bien en el control, pero ya instalado tiene una posición fija que no te permite ajustar la posición. Y para un control de este tamaño, sin agarraderas, es algo incómodo. Te pierdes entre estar equilibrando y presionando los botones. Adicionalmente, tapa el puerto de USB, por lo que tienes que quitarlo si quieres cargar el control o si quieres jugar conectado. Y aquí la versión de Xbox sí sobresale. Igual que cuando revisamos el Moga XP5, el clip de la versión Xbox tiene 2 puntos de flexión, que te permite poner el teléfono en una posición bien equilibrada, y hace una gran diferencia. Te puedes concentrar en lo importante que es jugar. El brazo no es tan largo, por lo que tu teléfono tapa los botones centrales, pero no es un gran problema. También deja espacio atrás para que puedas conectar el cable USB-C. Lástima que no venden este clip por separado. Y si te lo preguntabas, sí, los 2 clips son compatibles con los 2 controles. Otro punto importante es que el SN30 normal tiene la función de vibración, mientras que la versión de Xbox no lo tiene. Pero la versión de Xbox tiene más opciones para configurar los controles. Primero, con el AB2 Ultimate Software, disponible para Windows y Mac, que te permite cambiar el mapeo de todos los botones y ajustar muchísimas cosas de los sticks analógicos y de los botones analógicos. Y segundo, directamente con el control
utilizando el botón de estrella, que te permite intercambiar el mapeo entre dos botones, excepto R2 y L2. Simplemente los dejas presionados y luego presionas el botón de estrella. Vemos cómo parpadea el botón de corazón, indicándonos que se hizo el cambio, y al presionarlo parpadea. Luego puedes regresarlo haciendo exactamente lo mismo. Esto te puede ayudar en RetroArch si no quieres cambiar toda la configuración default. Al apagar el control se borra cualquiera de estos cambios. La calidad del control es excelente. Tiene el nivel de cualquier otro control original. No importa si es Nintendo, Microsoft o Sony. Los sticks analógicos son excelentes. Tienen una resistencia perfecta, son cómodos para el dedo, y aunque el control sea más chico y no tenga agarraderas, no tuve ningún problema en adaptarme inmediatamente. En las dos versiones son idénticos. Y en serio, mucho mejor de lo que esperaba para un control sin agarraderas. Son perfectos para jugar Fortnite o cualquier otro shooter. También ideales para juegos de carreras y perfectos para cualquier juego emulado que utilice una palanca analógica. En Mario 64 podemos ver que tiene todo el rango de movimiento y que Mario solo corre hasta que estamos casi al final de la presión, como debe ser. Los botones frontales son un poco diferentes entre los dos. El normal se siente exactamente igual a los del control de Super Nintendo, con muy poco traslado y con una sensación táctil muy clara. La versión de Xbox, por alguna razón, tiene un poco más de traslado, pero también con una sensación bastante buena. La verdad es que nada de qué quejarse. Los botones R y L del normal tienen un tacto más claro, como con más clic, aunque claramente son botones de membrana. Finalmente, R2 y L2 son completamente diferentes. En la versión normal son digitales, con buen tacto igual que R y L, y en la versión de Xbox son analógicos, con muy poco traslado, lo cual, aunque puede ayudar para regular, no ayuda mucho, aunque sí en juegos de coches definitivamente es mejor que no tenerlos. Lástima que en Windows nada más no funcionan. Y finalmente el D-Pad, la cereza en el pastel. En un control basado en el Super Nintendo, tenían que copiar lo más importante y lo hicieron a la perfección. Tiene la misma resistencia que los controles originales, no tanta como el del SNES Mini, y aunque sí tienen un poquito más de traslado, al jugar apenas lo notas. No tienen problemas de falta de precisión, son ideales para jugar juegos de mucha acción como Contra. Y en la prueba de secuencias de Street Fighter son perfectos. Todo sale cuando lo necesitas sin sorpresas, como debería de ser. Perfectos para la emulación, lo que esperabas de una empresa claramente enfocada en lo retro. Y lo que sí es un poco molesto es porque hay tantas empresas haciendo D-pads tan malos. Si lo único que tienen que hacer es copiar uno, el del SNES. Un problema solucionado hace 31 años. En lo que respecta a compatibilidad, la versión normal no tiene problema con nada. Los 4 protocolos lo hacen compatible con casi todo lo que te puedes imaginar. En Windows, los juegos lo detectan a la primera, y con Xinput no tendrás problemas con los juegos de la Epic Store. Y mientras uses el modo adecuado, lo puedes usar con macOS, iOS e incluso el Switch, que lo detecta como un Pro Controller. En Android funciona con todo: emulación, juegos que soportan Gamepad y bueno, la típica excepción del Call of Duty Mobile, que ya ni lo voy a mencionar en las reseñas porque solo es compatible con el control del PlayStation 4 y el oficial de Xbox. Por otro lado, la versión de Xbox es más complicada. Mientras en Android funciona a la perfección con todo, en Windows no lo podrás usar para los juegos de la Epic Store por el hecho de que no usa Xinput. Finalmente, las pruebas de latencia, excelentes. Como puedes ver, con el promedio más bajo conectado y con Xinput, aunque la versión de Xbox con D-Input tampoco está muy lejos. Y los tiempos por Bluetooth apenas 10 milisegundos más lentos que con el cable. Mejor incluso que el control del PlayStation 4. Exactamente lo que buscas en un control, y mucho más si lo quieres para emulación. Voy a agregar las tablas al blog por si deseas consultarlas. Para finalizar, el precio. Ambas versiones tienen un precio de $45. La versión de Xbox también la puedes conseguir un poco más barata pero sin el clip. En general, creo que es un precio razonable para un control de muy buena calidad. Y su tamaño lo hace bastante portátil. Ahora, si quieres saber cuál de las dos versiones comprar, la verdad es que la única razón para escoger la versión de Xbox es si solo lo vas a usar con Android y si necesitas un muy buen clip para poner el teléfono. En cualquier otra situación, la compatibilidad de la versión normal con cualquier otro dispositivo lo hace mucho más útil. Lo único que sí es que lástima que no venden el clip negro por separado, porque el clip normal no vale tanto la pena, aunque es suficiente para sacarte de un apuro en un viaje. En todo lo demás, ambos son excelentes. Son la mezcla perfecta entre tener un control enfocado específicamente en el retro, pero sin sacrificar las funcionalidades necesarias para juegos modernos.
y todo con una calidad de primera. Definitivamente una excelente compra. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte. Y si quieres más contenido retro, puedes dar clic en cualquiera de estos dos videos. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de Zerotech.